Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Qué bello poema. Si Luis Fernando en vida se hubiera enterado de ese poema, le hubiera traspasado la idea, lo que él adoraba París y lo que él quiso durante todo el resto de su vida vivir en París. Entonces ese poema es maravilloso porque dice eso, la muerte, lo que es París, los recuerdos. Bello poema para comenzar este diálogo. Bienvenidas y bienvenidos a Extramuros. Este capítulo está dedicado a la memoria de Luis Fernando Zapata. Hoy conversaremos con quien fue un gran amigo en vida y ha sido el guardián de su legado después de su muerte. Alonso Garcés, bienvenido. Muchas gracias. Me gusta mucho, me gustaría imaginarme esa fascinación de Luis Fernando por París. ¿Qué le pasó? ¿Lo obnubiló? ¿Cómo fue? Luis Fernando, después de un periodo de estudios en la Bolivariana en Medellín, viene de Girardota, un pueblo cercano a Medellín, estudia en Bolivariana los primeros semestres de arquitectura, luego viene a Bogotá y se inscribe en la Tadeo Lozano, en la Escuela de Bellas Artes. Él comienza trabajando con Eduardo Serrano cuando manejaba Eduardo Serrano Belarca. Era el diseñador gráfico de todos los catálogos, todas las invitaciones que hacíamos en Belarca. De ahí la fascinación por ir a París. ¿Por qué? En una de las ferias FIAG en París, a Cenillo lo invitamos a París, a que viera este mundo de París. Estuvo con nosotros en la feria y ahí arrancó su fascinación por París. Él regresó a Bogotá y comenzó a madurar la idea que tenía de vivir en París y salir de Colombia. Toda la obra que a través de este programa se puede llegar a visualizar es absolutamente hecha en París. A él lo va marcando, no sé debido a qué, la idea de la muerte. Sí, lo presentía ya, pero él comienza a trabajar en unos objetos que llama barcas funerarias, excavaciones, objetos rituales, estelas. Las estelas provienen del viaje que hicimos a Turquía y a Egipto, donde para él lo más importante era visitar los cementerios y ver estas estelas tan bellas, con estos grafismos, con estos textos que se podían ver, no leer, ver. Eso lo grabó totalmente a él. Comienza a hacer las barcas funerarias y entonces él se mete a los restaurantes a sacar y las basuras, los huesos, los restos de los animales que sacrifican, y yo lo acompañaba, pero yo me quedaba afuera y yo decía, pero no le da pena, por Dios, usted está escarbando la basura. No. Entonces él se llevaba todos estos huesos, todos estos cráneos, y él tenía en el estudio unos grandes ollas donde ponía a hervir y a limpiar y a lavar todo esto. Eso eran días y días lavando todos estos huesos, hasta que finalmente lo limpiaba, y es lo que se ve en las obras de él. El hueso, el pequeño fragmento de un animal, el pequeño cráneo, la mandíbula, todo eso. A veces él los coloca en la obra húmeda, deja que la huella quede ahí, saca y lo coloca en otra parte, queda la huella, lo coloca en otra parte, hasta que lo deja instalado después de un recorrido, dejando 3 o 4 huellas. Me llama mucho la atención cómo él fue descubriendo el tratamiento de ese material del papel maché, que es tan frágil,
pero que al verlo da una sensación como de rigidez. Sí, sabes que eso no tengo la fórmula, pero sí me tocó presenciar la manera como él poco a poco fue experimentando y le da esta consistencia que uno toca una pieza de estas, primero uno cree que es bronce, o es madera, o es cualquier otro elemento menos el papel, porque es duro, es rígido, es consistente. ¿Cómo llegó a esa fórmula? Experimentando, porque era todo era experimentando. Eran 12 horas, 13, 14 horas en su taller. Él llegaba a las 10, 12 de la noche a su apartamento de Château-d'Eau, después de estar todo el día trabajando digamos, en 15 años, donde produce una obra que pasan las 100 obras. ¿Cómo era su conexión o su búsqueda espiritual? Había como de pronto un presentimiento de una mortalidad inminente, aunque sin ser consciente de que estaba enfermo. Sí, yo creo que es ese simbolismo y ese algo que tiene que ver con lo religioso, sobre todo viniendo de pueblos antioqueños donde es tan evidente, y ese soporte religioso es en ese momento, todavía en los 40, en los 50, es tan contundente. Entonces yo creo que proviene de ahí. Me gustaría que pudiéramos mirar un poco te tenemos acá preparado, algo de las palabras de grandes amigos de él como Álvaro Medina pueda hacer una idea para que sigamos reflexionando sobre él. Sí. Entonces, le voy a dar acá, si quieres. Conocí a Luis Fernando Zapata en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde yo dictaba clases de historia del arte. Y uno como profesor tiene, digamos, unos pálpitos, unas experiencias, unas intuiciones también con relación a sus estudiantes, ¿no? Y yo diría que a la vuelta de 2, 3, 4 clases, uno comienza a distinguir los estudiantes que realmente tienen talento. Y hablo de talento porque nos manejamos en el mundo del arte, y en el mundo del arte, la cultura, el talento es una clave, aunque a la voz de la verdad uno puede decir que en el de las ciencias también, pero hablemos de arte. Yo sentí, y no me equivoqué, en Luis Fernando Zapata, a pesar de que era un estudiante relativamente tímido, callado, reservado, una persona con personalidad. Muchos años después, yo me voy a París y Luis Fernando Zapata aparece. No recuerdo fechas exactas, pero más o menos hacia el año 83, 84. Yo me fui a París en el 78. Y me llama por teléfono, ¿no? Claro, nos vimos, lo reconocí inmediatamente. Me mostró fotografías de la obra que había realizado en Colombia durante todos esos años, las pocas exposiciones que había hecho. Enseguida reconocí a través de fotografías que realmente estaba frente a un artista muy creativo, y luego me invitó a su taller, un taller modesto, pequeño, y pude comprobar frente a los originales que realmente Luis Fernando era un artista que había que seguir, había que tenerlo en cuenta. Para saber si tiene su propio lenguaje es cuestión de saber mirar. Y si es distinto a todo lo que uno ha visto, digamos que el artista tiene su propia personalidad y su propio mundo. Podemos hablar de mundo. Es un término que Fernando Botero usaba mucho, y él decía, ¿no? Es que un artista debe crear su propio mundo. Y es cierto. Zapata tiene su propio mundo. Y es un mundo muy extraño que de cierta manera riñe con las tendencias de moda de los años que él vivió. La primera característica
que podemos tener en cuenta al abordar la obra de Luis Fernando es que no es propiamente pintura, lo cual no quiere decir que no sea pintura, por supuesto. Estamos ante cuadros pintados, pero que no están concebidos de la manera tradicional como los pintores trabajaron siempre, en términos de composición, color, etcétera, etcétera. De ahí que sea una obra casi monocromática, ¿no? No es exactamente monocromática, pero sus preocupaciones con el color no eran mayores. Por ahí no iba su investigación. En esa ocasión, esas palabras de Álvaro Medina me pusieron a ver, me dejaron ver de nuevo la obra de Luis Fernando en la serie de las pinturas que son hechas con polvo de mármol. Ponemos aquí contra la... Estos son los hechos con polvo de mármol. Y esta línea es de una sutileza, es casi un dibujo dentro de esa estructura que hay, que es todo de polvo de mármol. Que ahí es de pronto esta huella de Santa María, de la consistencia. Y esa línea, ¿no? Que es imperceptible en medio de todo esas diagonales de pintura, ¿no? Él estaba convencido totalmente de lo que él quería hacer y que no se parecía absolutamente a nadie, con una convicción total. Que él no obedecía a una tendencia y menos la de ese No. momento. Que no era lo que estaba de moda ni en Nueva York, ni en París, ni en Nada, Colombia, ni ninguno. nada. ¿Qué estaba de moda en ese ¿Tú momento? crees que en ese momento que alguien quiera tener una obra, aparte del título, que el título no dice mayor cosa, porque la obra lo dice todo, barcas funerarias, objetos rituales, los sarcófagos, todo tiene esa connotación de dolor, de vida, de trascendencia, pero él no quería apartarse, hacer otra cosa que fuera de pronto más llamativa y que fuera más... No le interesaba, era eso, luchar contra eso, contra todo, pero eso es lo que quería él. Y en un momento que él ya sí hace conciencia de su mortalidad inminente, ¿hay un cambio temático en la obra? Fue un momento, me imagino que muy duro y muy... No hay un cambio temático, hay una profundidad en la obra. Inmersión. Una profundidad total. Lo último que él hace comienza a hacer los sarcófagos. Son 12 sarcófagos. El primero es un sarcófago fuerte, pesado, lo que estamos hablando de esa materia del papel maché que se convierte casi en bronce o en madera. A medida que las fuerzas lo van alejando, los sarcófagos se vuelven un poco más livianos, más delgados, pero más llenos de objetos como adornándolos. ¿Los tenemos acá? Sí, ahí están todos. El último, aquí están todos los sarcófagos en varias maneras como los hemos mostrado. Después de esta muestra, que eran todos recostados a la pared, comencé a mostrarlos como él los mostró la primera vez en el Grand Palais en París, que hizo una cama de arena y los depositó sobre la arena. Y a partir de ahí yo he querido siempre mostrar así los sarcófagos. ¿Estuviste presente alguna vez mientras él trabajaba esto en su taller? ¿Y cómo era su interacción con las piezas? Creo que alguna vez estuviste, no sé, corrígeme si se metían. Él estaba trabajando, por ejemplo, estaba trabajando en invierno, en esos inviernos de París, y trabajaba 3 o 4 obras al tiempo, porque duraban mucho en secarse. Entonces tenía 4 o 5 calentadores calentando estas piezas para que se secaran lo antes posible. Entonces eran calentadores y las piezas colocando y chorreando agua, porque todo chorreaba agua. Eso era maravilloso. Los sarcófagos se les metía debajo del sarcófago. Hay unas fotos muy bellas de él arrodillado, metido debajo del sarcófago, trabajando el sarcófago por dentro. Ya metido dentro del ataúd, dentro del sarcófago. ¿En este libro habrá fotos de él? Yo creo, no sé si hay, tal vez sí. Aquí hay una foto.
volviendo al momento tan duro de su enfermedad y de su prematura partida, encontré un referente literario que tuvo esas mismas sensaciones, y en este libro, Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, Sí. en su introducción tiene un párrafo que me parece muy apropiado leértelo. Me Muchas gustaría para gracias. que sigamos Claro, conversando. maravilloso. Introducción. Yo pensaba morirme en el invierno de 1987. Desde hacía meses tenía unas fiebres terribles. Consulté a un médico y el diagnóstico fue SIDA. Como cada día me sentía peor, compré un pasaje para Miami y decidí morir cerca del mar. No en Miami específicamente, sino en la playa. Pero todo lo que uno desea parece que por un burocratismo diabólico se demora, aún la muerte. En realidad, no voy a decir que quisiera morirme, pero considero que, cuando no hay otra opción que el sufrimiento y el dolor sin esperanzas, la muerte es 1000 veces mejor. A lo que voy es este párrafo me parece muy conmovedor. El enfrentarse y al asumir y de alguna forma elegir, Alonso, el momento final de la vida y cómo encararlo, a pesar de pronto no tener la energía física, ni mental, ni espiritual para enfrentarse a eso. Cómo él se enfrentó a ese durísimo momento. Yo creo que lo que le dio una fuerza básica a él fue su obra. Él no pensaba sino en su obra. No pensaba sino en eso. Momentos antes de morir, él en principio me legó la obra a mí. Yo me negaba a recibir la obra porque pues estaba la familia de él. Esta pieza, esta dimensión, quizá puede ser la más grande de todas. Sí, es la más grande. Sí, hay esa y hay otra plateada que no la veo aquí, que es muy, muy bella. De pronto está atrás. No la veo, que es una pieza muy grande también como esa. Aquí están los objetos rituales, que son estos. Las tumbas, las barcas funerarias, las excavaciones, tumbas, excavaciones, barcas funerarias, estela. ¿Cuál es la estela, perdón? Estela, ahí hay, es amarilla, es una estela. Esta es una estela, y hay en varios formatos, en varios colores. Esta es una estela, y son todos basados en las estelas, lo que él veía en los viajes de él por Turquía y Egipto, los cementerios, porque más o menos en otros formatos más pequeños es lo que nosotros llamamos lápida, es la estela que está puesta donde está la tumba de la persona. Entonces él se basa en esto y hace varias estelas con esta escritura, ¿no? Con estos signos, ¿no? Que todo esto es trabajado es con la mano o con el rabo del pincel. Hay un detalle que tenemos que subrayar, que son estos elementos, estos huesos, estos restos de cordero, de animales, sí, que él encontraba, que ya nos contaste que encontraba en los restaurantes, pero hay muchas formas y muchas cosas muy bellas. Esas conchas, por ejemplo, ¿recuerdas algo con esas conchas? Claro, esto es de las playas en Turquía, que él viajaba con unos frascos en la aduana de regreso a París, con unos frascos así, con piedras, con conchas, y en la aduana decían, pero ¿y esto qué es? Yo soy artista, es para poner en mis cuadros. Todas estas conchas, todas estas piedritas son recogidas en las playas en Egipto, en Turquía, en toda esa parte, que él las cargaba y las llevaba a París. Los huesos. Oscar me decía que había unas piezas que les faltaba unos elementos. No, es que él cogía este hueso y lo colocaba ahí, y apenas dejaba la huella, lo retiraba, lo ponía en otro sitio, dejaba la huella, lo retiraba y lo ponía en otro sitio, hasta que finalmente lo dejaba ya al final.
Me gustaría seguir que podamos ahora encontrarnos con las palabras de otro gran amigo tuyo de viejísima data, Eduardo, el querido Eduardo Serrano. Eduardo escribió todo lo que escribió Eduardo Serrano sobre Luis Fernando es de un gran sentimiento, de un acercamiento porque fueron muy amigos. Yo conocí a Luis Fernando recién llegado de Girardota. Era un joven muy ansioso como de comerse el mundo. Él quería estar en el mundo del arte y el primer trabajo que él hizo para mí fue el diseño de un libro que se llama Un lustro visual, en el cual él escogió la materialidad de las pinceladas de Santa María y sobre eso que fue la carátula, diseñó el libro. Siempre me pareció un artista con unas ganas de hacer arte, de ser artista impresionante. Él tenía esa meta y en esa meta trabajó incansablemente. Después se encargó de hacer unos múltiples para la Galería Garcés Velázquez, múltiples de todos los artistas que en ese momento tenían un sentido en la escena artística colombiana. Después lo vi varias veces en París, que yo iba y él me alojaba siempre en su casa, pero yo no alcancé a conocer estas obras allá, sino cuando ya él murió, cuando Alonso las expuso, y en ese momento me puse a pensar en la conciencia de la muerte que él tenía. Él sabía que se iba a morir, él sabía que tenía esta horrible enfermedad y es muy difícil pensar que uno se va a morir. Uno siempre piensa en la muerte de los demás, pero nunca en la muerte de uno. Me gustaba que él se proyectaba hacia el futuro. Por más de que esto es pasado, estos son las culturas primitivas, esto es el comienzo del arte, porque el comienzo del arte es siempre la muerte. Había algo en él que por más de que fuera pasado, por más de que fuera introspección, por más de que fuera basarse en las distintas culturas que confrontaron la muerte de manera muy visual y muy plástica, de todas maneras había algo en él que atinaba hacia el futuro. Y es que en la época en que Luis Fernando hacía estas obras, la pintura reinaba como ha reinado siempre, digo yo, ¿no? Pero reinaba especialmente. No había tanta experimentación en materiales, ni en llegar, digamos, a la tridimensionalidad, partiendo de la bidimensionalidad y todos esos pensamientos que a mí me parecen. Yo creo que Luis Fernando murió en el momento más importante de su carrera como artista. Yo creo que él murió cuando realmente llegó a un clímax de la creatividad que él tenía y a un clímax de la introspección sobre sí mismo, sobre la vida, sobre la muerte, y la muerte es parte de la vida. De manera que él realmente nos deja grandes enseñanzas a quienes miremos su obra con alguna conciencia de lo que él trataba de expresar. Creo que su trabajo es realmente muy aleccionador, muy profundo en el sentido de despertar en el observador pensamientos y sensaciones que pues no son cotidianas. Pienso que los sarcófagos, es verdad que los escudos eran una especie de defensa. Yo creo que cuando él hizo los escudos ya él sabía que estaba enfermo. No,
No sabía. Yo hubiera pensado que era una defensa contra la enfermedad. Pero después hace todas estas otras obras que sí ya son definitivamente el pensamiento sobre la muerte, la conciencia de que él se iba a morir, de que era un ser humano pasajero, de que lo que iba a quedar de él era su obra. Y en realidad quedó porque es una obra realmente muy, muy, no solamente atractiva visualmente desde el punto de vista de lo que sugiere, sino profunda en su contenido. Yo, como le digo, yo lo conocí muy joven. Recién llegado, le hice el catálogo de una exposición en la Galería de Alonso, que era cuando él era un artista abstracto, un pintor abstracto, un pintor que pues era abstracto, expresionista. Él trataba de reflejar sus emociones, sus sensaciones a través de esta pintura. Y después, cuando me pidieron organizar una exposición para el Spa Pierre Cardin en París, lo incluí, por supuesto, en una muestra que fue muy grande y fue muy buena, pero todavía él estaba pintando. Todavía él no había empezado esta investigación sobre los inicios del arte, digo yo, que es la muerte. Y era muy expresionista. Él, la pincelada, el gesto, el movimiento de su mano y todo, era muy importante en la obra de él. Y él buscaba lógicamente un cromatismo particular de él, ¿no? Y yo creo que el polvo de mármol tiene que ver con eso, tiene que ver con la búsqueda de ese color particular que él andaba detrás de conseguir. Claro que después, ya cuando supe que él estaba enfermo y toda esa cosa y hablaba con él, ya es otro mood, ya es otro estado de ánimo. Que no es un estado de ánimo triste tampoco el que refleja la obra de él, pero sí es un estado de ánimo de conciencia, un estado de ánimo de saber quién es él, de dónde viene y para dónde va. Uy, fue muy triste, muy, muy triste. A mí me dio muy duro la muerte de Luis Fernando. Me dio muy duro la enfermedad. Es que saber que un artista con una proyección como la de él, con una capacidad de trabajo como el de él y todo eso, supiera pues que se iba a morir. Tan convencido, como dice Eduardo, tan convencido estaba de su muerte inminente. Y hay una cosa tan bonita que de pronto puede ser privada, pero que trasciende porque es tan amorosa. Estamos reunidos, él se está muriendo y tiene una mirada y Reinaldo le pregunta, estamos ahí con la enfermera y le pregunta, porque en la mirada había como una búsqueda de algo. ¿Quieres algo? Le dijo, no, quiero llevarme tu imagen. Eso es de una paz interior, de una paz que sabes que te vas a morir, que alguien te está mirando. Y digo, no, solamente me quiero llevar tu imagen. Eso es de una belleza en medio de este dolor que es, no sé, a mí eso me causa un inmenso dolor, una inmensa tristeza y una inmensa alegría de ver cómo se fue él tranquilamente. Qué belleza. Y Eduardo lo dice, ¿no? El comienzo del arte siempre es la muerte, ¿no? Sí. Y es un juego como de que cuando creemos que está al final, también ahí está lo más bello, ¿no? Y esa frase que dijo Luis Fernando, pues contiene esa idea de Eduardo. Contiene todo, ¿no? Sí. ¿Cómo ha surgido ya 30 años después o más de su partida
¿Cómo ha sido tu convivencia con estas piezas que han sido tus compañeras de vida en los últimos 3 décadas? ¿Qué ha surgido? ¿Cómo se las has brindado a un público? ¿Qué se ha hecho? Las disfruto porque yo veo en esas piezas lo contundentemente bellas que son. Entonces las disfruto plenamente y disfruto sus buenos recuerdos. Entonces eso es muy placentero. Las disfruto maravillosamente y las trato de impulsar con el entusiasmo que me corresponde. Entonces acá, Alonso, pues lindo que hoy podamos tener la ocasión de acercarnos a todas estas obras de Luis Fernando. Tenemos acá a Óscar Monsalve, que está trabajando haciendo el registro, que es importante como cuando resaltamos acá, pues cuando registramos en fotografía estas particularidades de la textura y de los materiales de la obra de Luis Fernando. Lo importante en este caso sería la dirección de la luz, la manera, la intensidad y la dirección de la luz para que salga el relieve, para que salga la textura. Las texturas, las huellas. Es plano, por eso hay una luz arriba, si la ves, esta luz, Ok. hay una luz arriba y otra más de frente, eso produce sombras que hacen ver la profundidad que tiene, es decir, el relieve y el volumen que tiene la obra. Usted, Óscar, ha estado como, pues es el registrador fotográfico del arte en Colombia. Yo ayudé a construir esta galería. Yo conocí a Alonso cuando era chiquito. ¿Cuál de los dos era chiquito? Los dos. Los dos. Qué cosa, qué historia, ¿no? Sí. Yo hice fotos para la inauguración de esta galería. ¿En qué año fue eso? 1978. Bueno, pues este programa también es un homenaje a personas como usted o como Eduardo Serrano o la misma Marta Traba, gente que se encargó con la fotografía, con el video, con la radio, de difundir el trabajo de los artistas. Así que reciba nuestro más sincero homenaje y gratitud hacia su trabajo, que realmente lo valoramos muchísimo y nos apropiamos de él. Merecido. Gracias, Esquila.
hay unos personajes amigos que se han sumado a ese ánimo, que son Elvira y Francisco. Elvira y Francisco han tomado la obra de Zapata con una convicción, con una casi religiosa. Están en un entusiasmo contagioso, como ellos están trabajando para el futuro la obra de Luis Fernando. Me gustaría que los escucháramos. Tenemos acá otro preparado y que podamos opinar de lo que dice. Míralo aquí ya, él sentado con todos sus escudos, no, objetos rituales. Su exhibición retrospectiva en el Mambo. El uso Estudio. con Las visitas a Turquía. acá está. Acá están imágenes de su visita cuando él recolectaba todas estas piedras, tierras. Y aquí mira cómo iba formando los sarcófagos, ¿no? Se ve que él está desnudo. Sus obras primordiales, hechas todas en polvo de mármol, un acrílico. El inicio de Del escudo. sí, que son estelas, ¿no? Estos son escudos. Las estelas escudos. son redondas, Ah. más ovaladas. Todos estos son escudos. Hizo una serie bastante grande de escudos. Señal, esta es otra serie Bellísima. del 88. Muy bien. Estos son objetos rituales. La serie de tus obras favoritas. Mira, el uso de cestería. Sí. O sea, él iba más allá. Es que imagínate esto en el 94, ¿no? Claro. En el 92, por ahí. Estas obras son del 92, sí. Mira esta que bella. Excavaciones. Bellísima porque esta hace referencia a las influencias precolombinas en términos de forma. Claro. Tumbas. Sí. Y sus últimas obras que son los sarcófagos. De la serie de los sarcófagos. También en 94. Este está acá. Esta también. Al igual que esta. Bueno, yo pienso que con Luis Fernando fue algo que realmente nos encontró él a nosotros, ¿no? No nosotros a él. Creo que cuando en una visita que le hicimos a Alonso, vimos una obra en su oficina de Luis Fernando y estaba el catálogo justamente ahí con él. Y lo revisamos, Francisco toma el catálogo y empieza a hablar con Alonso, miramos el trabajo de él y definitivamente desde el primer momento quedé enamorada del trabajo de Luis Fernando. Creo que entre los dos hemos tenido un encuentro más espiritual, ¿sí? Siento que eso es lo que me ha pasado con la obra de Luis Fernando. Siento una comunicación muy intensa con su trabajo, como en conocerlo, en profundizarlo y ser una abanderada en el trabajo de Luis Fernando, que avance, que el mundo se entere, que las generaciones puedan recordar quién y permanezca quién era el artista Luis Fernando Zapata y el gran aporte que hizo al arte, ¿no? La anécdota de Elvira describe un primer encuentro.
pero lo más interesante de los encuentros en el arte, como dice Elvira, esta es una obra que nos encontró a nosotros y no una obra que nosotros realmente estuviésemos buscando, es cuando en tu acervo histórico del arte no encuentras referencia alguna con la que tú puedas identificar la producción de un artista y que haga un paralelo histórico. Eso para mí indica que el inicio de la historia da el primer paso con la obra que estoy observando. Es muy fácil cuando tienes en tu acervo histórico, en tu memoria, encontrar referencias inmediatas a artistas que se han inspirado, se han referido o se han apropiado de ciertas iconografías. Pero en el caso de Luis Fernando, yo solamente vi a Luis Fernando. Y al ver a una serie de obras en el catálogo que Elvira describe, me di cuenta que había una diversidad extraordinaria. Pero lo extraordinario no era solamente la diversidad, sino que la diversidad de la obra, a pesar de la joven edad en la que la obra fue producida. Enterarme después del medio en el que estaban hechas, que era papel maché, me pareció muy intrigante, porque no era un medio que yo pudiese referir a un medio común en el medio artístico. Habían telas, pero inclusive las telas estaban impregnadas de un material que las hacía muy distinguidas, y distinguidas no solamente en presencia, sino distinguidas en el sentido de distinción. Eran distintas. Había en los colores que él utilizaba, que eran colores primarios, colores bastante áuricos, les podría decir yo, que se relacionaban a ese mundo espiritual con el que yo trato de dirigir la gran mayoría de mis decisiones artísticas. La palabra no es espiritual, la palabra es ese contexto energético que algunas veces te lleva a tener afinidades que son indescriptibles desde el punto de vista racional. Yo soy médico, mi especialidad es SIDA, y mi empatía hacia Luis Fernando, desde el contexto de haber vivido no una docena ni una centena, sino varias centenas de esos contextos efímeros en los pacientes que yo atendí por el periodo tal vez más álgido de la epidemia, que fueron los años más críticos y en donde se perdió muchísimo en contextos intelectuales, artísticos y de creatividad. Yo siento que el que Luis Fernando haya visto su vida truncada no le impidió hacer una productividad extraordinaria de obra que hoy en día es el legado a través del cual nosotros le seguimos tomando el pulso a Luis Fernando Zapata. Él buscaba una trascendencia personal a través de la obra que él hacía. Lo que tituló como Sarcófagos, producto de la iconografía de la imagen que lo lleva a producir el primero, o la serie entera, a mí me parece que, como decía Alonso Garcés, explicando él el último de las creaciones de la serie de los sarcófagos que él hizo, que él lo veía más como una crisálida, como un espacio en donde uno entra convertido en un ser y emerge convertido en otro. Una crisálida es un espacio de metamorfosis, y una metamorfosis que en el contexto entomológico pues va desde el gusano hasta la mariposa. Y la mariposa la entendemos como un ser extraordinariamente bello y frágil, sin considerar que su origen era tan bello y frágil cuando dejamos por un lado las preconceptualizaciones de la belleza. Lo de él era entregarse a la vida,
vivir la vida como él soñó siempre vivirla. Y como decía Serrano, él quería ser artista. Ascendió. Sí, lo logró, ¿no? Claro. Es que imagínate, después de 30 años, estas obras que han estado guardadas, todavía la gente se sorprende cuando viene a ver la exposición. Y se sorprende visual y energéticamente. Tienen una fuerza que trasciende el simple observarlas, verlas, ¿no? Hay obras que son meditativas. Claro, eso es común a todos los artistas. Pero en esta ocasión estamos hablando de Luis Fernando Zapata y de su extraordinaria producción, ¿no? Tú me preguntabas que como médico, ¿no? O sea, yo creo que muy poca gente conoce que en mi trayectoria como médico yo dirigí grupos de apoyo para enfermedades terminales. Y tal vez el proceso de mayor aprendizaje en mi carrera como médico fue durante estos espacios, donde teníamos a 12, 14, 16, era el máximo que yo pedía, de pacientes que tenían inevitablemente la necesidad de pensar a diario de su fragilidad, efemeridad y mortalidad en edades en las que pues no consideramos que seamos realmente mortales, y disfrutar cada uno de los momentos que se viven, así sea, y esto va a una anécdota personal, bajarle el vidrio a la ventana del auto para sentir que el calor entra y disfrutar esa sensación de calor que sabemos que es de cualquier punto de vista terrenal. Entonces yo sí creo que mi empatía con la necesidad de Luis Fernando me lleva a tener en la obra un vínculo muy fuerte hacia lo que él luchó. Ya lo hemos recorrido toda la entrevista, pero vale la pena otra vez resaltar lo que dice Francisco, que además es un médico que convivió y que con gente que estaba enfrentándose a la muerte, pero es que sí es muy sobrecogedor, Alonso, cuando tú te enfrentas hacia la obra de un artista que ves esa persistencia, esa disciplina y esa obstinación en terminar una obra y en dejar un legado. Le puedo contar más cotidianidad. Llegó un momento que yo le dije, me voy para París, ¿usted necesita que yo me vaya? No, yo estoy bien, yo le aviso cuando tiene que venir. Llegó un momento que me llamó y me dijo, yo quiero que se venga. Me fui, la galería quedó en manos de Asenet, yo me fui, viví 8 meses en París, asistiendo a la producción de su última obra. Él salía muy temprano del apartamento hacia Montreuil, donde tenía el taller, y llegaban las 10 de la noche y él no llegaba. Yo lo visitaba mucho al taller, pero llegaba ya por la noche, yo estaba en el apartamento y llegaban las 10 de la noche y él no llegaba, llegaba rendido porque hasta las 10, 11, 12 de la noche estaba trabajando, haciendo su obra, dando los últimos toques a su obra. Llegaba ya sin fuerzas, rendido, pero sin embargo cuando llegaba al taller a las 10 de la mañana, él no sé de dónde cogía fuerzas para manejar todo esto, para manejar solo él esos sarcófagos, que el volumen de esos sarcófagos es en este momento hay que manejarlos 2 y 3 personas porque tienen peso, porque son delicados, porque él solamente él los manejaba. ¿De dónde sacaba fuerzas? Increíble, ¿eh? Increíble. Pues Alonso, ha sido una charla que debemos agradecerte a ti por como guardián del legado de Luis Fernando, como eje fundamental en la promoción, en la difusión del trabajo de los artistas colombianos.
en nombre del público, en nombre del ecosistema del arte en Colombia, rendirte un merecidísimo homenaje hacia tu trabajo y hacia tu labor, no solo con la obra de Luis Fernando, sino con la de muchos más artistas, porque nos permites hoy en día a generaciones más jóvenes como la mía sentirnos parte de este universo del arte en Colombia que realmente creo que es necesario que todos nos sintamos parte. Muchas gracias, pero yo no soy lo importante es el artista. Yo simplemente soy un puente entre el público y el artista para mostrarlos como se merecen mostrar. Pero lo importante no soy yo, es el artista. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Señal Colombia, la señal de la paz. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.